pero mi mamá a diario me contaba que a tal hora, no recuerdo, era entre de 2 a 4, escuchaba que diario sonaban como si tiraran una canica en la azotea. Escuchan que una voz les dice, ¿qué quieren? Pero con mi voz. Entonces que mi prima dijo, ¿estás dormida, floja? No sé qué. Y otra vez ahí van a subir. Sube mi prima y no hay nadie. Las visitas que teníamos siempre nos decían que veían a una niña. Al otro día le tocó hacer el aseo en donde hacen las cirugías, donde tienen las camas de metal. Dice que ella estaba agachada exprimiendo su trapeador y dice que en cuanto levanta la cara ve a una, no recuerdo si era una niña o una jovencita, sentada en la plancha, porque dicen que dentro de más casos les haces, como que les abres la puerta de tu casa, que estaba muy grave, muy grave aquí en el hospital La Raza de Guerrero. La trajeron hasta acá y dice que la ve salir con 2 niñitos agarrada de la mano, pero mi papá asume que eran angelitos. Le termino de contar su cuento y le digo, ¿con quién te quieres dormir? Y le señalo así como sus peluches. Y me dice, vale, ¿quién está parado ahí? Hola, tenebrosos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de 333. Hoy tenemos una gran invitada. Les presento a Cari. Hola Val, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Cari. Gracias por venir a contarnos tus historias más terroríficas. Uy, sí, tengo mucho que contar. Cari, te voy a dar un poco de contexto acerca de este podcast. Este podcast está hecho, diseñado por y para las personas que nos encanta lo terrorífico desde pequeños, como que vamos desarrollando, no sé por qué, ese gusto. La primera vez que, o sea, por ejemplo, las personas que alguna vez en el 2, en el 5 o así, nos encontramos una película o salió una película mexicana. ¿Alguna vez viste de las películas antañas mexicanas de terror? Sí, bueno, yo era igual así de que en las tardes que yo me quedaba sola en casa, cerraba las cortinas de mi casa que eran blackout, y siempre pasaban la película de Hasta el viento tiene miedo. Era la que estaba pensando. Ay, no, me encanta esa película, te lo juro. Yo si me siento triste o si quiero, no sé, sentir esas vibras que sentía en ese entonces, la busco. O también la película de Veneno para las Hadas, no sé si las... Órale, esa sí no me la sé. Sí, no es tanto de paranormal, pero es más como suspenso. Igual si no la has visto, te la recomiendo mucho. Es muy buena. Oye, qué cool. me está gustando mucho porque justo, yo creo que de las primeras películas de terror, pero más mexicanas, fue la de Hasta el viento tiene miedo. Ay, creo sí, que es una clásica. Joya. Ajá, es una joya clásica. Sí, es una joya. Y según ya había 2 versiones. Sí, ¿verdad? Sí, hay 2 versiones. A mí me gusta, yo soy fan de la primera. Ok, pero las 2 son terroríficas. Sí. ¿No han visto? Yo, la verdad, soy fan del cine de terror mexicano. Son muy buenas las películas que hacen. Sí, son muy buenas. Una que les recomendamos es esa de Hasta el viento tiene miedo. Es un súper clásico de hace muchos años. Y de ahí siguió la del kilómetro 31. Ay, sí. ¿Esa la viste? Sí, yo la llegué a ver muy pequeña igual. O también la de La Llorona. La de La Llorona, la que sacaron junto como con las del Conjuro. ¿O es otra? No, otra. Es igual, ¿Cómo crees? como de, no es como tan vieja como kilómetro 31, pero ajá, es como que de hace varios años ya. Órale, sí. Esa sí no la conocía, la voy a buscar. Sí, búscala. Y yo te voy a recomendar una. Ay, yo. A ver. No sé si viste, que creo que fue el año pasado o el antepasado, pero creo que fue más el año pasado, salió una película de terror mexicana que se llama Historias de Pescadores. Ah, no la he escuchado. Salió en el cine el año pasado, Historia de Pescadores. Y te lo juro, o sea, yo no sabía que era mexicana. Sabía que era de terror, pero ya fui. Se trata acerca de el lago de Pátzcuaro. Como que es una leyenda de... Ay, pues de más por el norte.
de un pueblito que tiene como su lago, en donde es más bien como un pueblo pescador. Ujú. Y tienen leyendas muy densas del lago, de como de las cosas que están prohibidas y de los seres que habitan en el lago. Pero yo todo el tiempo estuve así en shock viendo la película. Entonces Y está salí muy buena. asustada, entonces te la recomiendo. Y creo que está en Amazon. Ah, ok. Pero tú la viste en el cine. Yo la vi en el cine. Ay, y yo es que no hay así de- nada como verla en no hay el nada cine. como ver en el No. cine, pero está buena. O sea, si Ok, te la sí, echas la voy a así- buscar, la voy a buscar. Me voy a Excelente. encerrar, voy a cerrar las cortinas y la voy a ver. Oye, pero ¿a poco Porque cerraron las sí. cortinas de Sí, niña? es que yo desde muy pequeña he sido así de que me gusta estar sola, me gusta cerrar todo, la oscuridad, pero del modo de que, pues estar solamente, pues yo, o sea, mi presencia sola y ya. Sí, te sientes en paz. Ajá, exacto, me siento en paz como de las veces que estás en tu casa y llega, no sé, tus hermanos o tu mamá y dices, ay, ya me rompió mi paz. Así, yo desde muy pequeña siempre he sido así. Y ponías como cositas de terror. Sí, sí, ya después, ya más grande, como a los 16, empecé a ver como de cabeza, como ya otro, como en YouTube, Ah, ya el contenido de YouTube. YouTube. Ajá. Ok. Sí, pero siempre era de chiquita buscar así como no sé, avistamiento de duendes o así. Duendes Sí, reales sí, en captado en México. cámara. Ándale. Sí, siempre he sido así. Oye, qué cool. Y a ver, cuéntanos, ¿cuál fue como la primera experiencia o has tenido esas primeras experiencias paranormales, pero tú vivirlas? Sí, he tenido demasiadas desde que, pues prácticamente antes de yo tener mi propia memoria, o sea, desde muy bebé he tenido muchas situaciones de ese tipo. E incluso yo siento que era por mi papá. Mi papá, él era una persona que tenía un don de ver pues entes, soñar o tener como, se le podría decir como premoniciones. Él no lo hablaba mucho porque pues le daba mucha pena con la gente, pero toda mi vida siempre ha sido acerca de eso, siempre, siempre, siempre. Y yo siempre lo pensaba que era pues por mi papá, que él, no como tal de que llamara eso, pero que lo buscaran a él. Sí, como que tuviera esa apertura Exacto. y como que las personas, o bueno, más bien como que los entes se quisieran acercar Exacto. a él. Sí. Órale. Sí, sí he tenido muchas situaciones desde que estaba bebé. ¿Cómo con todo cuáles? eso. Pues desde que yo estaba bebé, era como mi mamá me contaba que cuando vivíamos en el estado de Guerrero, me molestaban mucho. Allá no son duendes, son chaneques, les dicen así. Es como como duendes, pero se comportan diferente y por eso los llaman así. Entonces, por yo ser una bebé, yo tenía 1 año y meses, apenas empezaba a caminar y me empezaban a molestar. Siempre me molestaban a mí, siempre, siempre, siempre. Y dice mi mamá que yo cuando empezaba a hablar, no sé, le decía que yo veía a alguien o que me molestaban o que me movían cosas. Y de hecho yo tengo un recuerdo así que siempre es como, no sé, es como que desbloqueé ese recuerdo. Yo un día estaba sentada en el piso y mi mamá acostumbraba a poner mis juguetes y los de mis hermanos en una esquinita. Y teníamos unos silloncitos inflables. Y yo recuerdo que se empezaron a vibrar, o sea, como si los empezaran a mover así. Y yo me acuerdo que me paré y le empecé a gritar a mi papá, pero le gritaba así como de ay, ay, ay. Y mi papá fue y les empezó a decir pues groserías. Mi papá siempre era decirle muchas groserías porque él decía que de esa forma se iban o nos dejaban en paz. Y me acuerdo que él me carga y yo volteo a ver los cuadros que tenía colgados mi mamá de cuando éramos chiquitos, las caritas que nos hacen. Y los cuadros empezaron a girar, bueno, a mecer. Y yo gritaba, gritaba, gritaba. O sea, yo sentí una desesperación muy grande. Y mi papá les decía, ya, hijos de quién sabe qué, ya déjenla en paz, y que mi niña, y que no sé qué. Y los cuadros se dejaron de mover. Ese es el recuerdo más fuerte que tengo
que fue la primera vez que tuve una situación paranormal. Órale, pero ¿tú crees Sí. que en serio, o sea, cuando te contaron eso ya más grande, supongo, te dijeron que fueron como chaniques? O sea, que fue... No, es que incluso en esa casa donde vivíamos, nosotros la rentábamos y dicen que era como un portal. Mi papá vivió muchas situaciones desde que llegamos a esa casa, pero era más como que él las veía o él soñaba mucho con la casa. Y de hecho yo tengo un día, dice mi mamá, que me desperté y que yo le dije, mamá, hoy yo me llamo Pita. Y me dice, ¿cómo que te llamas Pita? Y hasta mi hermano, como tenemos casi la misma edad, me decía, sí, pues yo me llamo Pito. Y así, ¿no? Y o sea, todo se volvió risas y a mi mamá le daba mucha risa que pues éramos Pita y Pito, ¿no? Ajá. Pero resultó que en esa casa había fallecido una niña que se llamaba Guadalupe. Le decían Lupita. Y mi mamá no se había dado cuenta. O sea, yo todo eso lo relacioné ya de grande. Entonces, a la niña la velaron ahí. Y todavía yo recuerdo, nosotros ya vivíamos en esa casa y la niña fue velada ahí, con nosotros viviendo ahí. Y no sé cuánto tiempo haya pasado, la verdad estaba muy chiquita. No sé cuánto tiempo pasó que yo desperté así cualquier día y yo le dije, yo me llamo Pita. Y ya de grande, platicando con mi mamá, le dije, oye, es que ¿tú te acuerdas que la niña se llamaba Guadalupe? Y pues por lo tanto era Lupita. Y pues yo, niña, le decía que yo me llamaba Pita. Pero sí, o sea, tuve muchas situaciones de ese tipo, sobre todo en esa casa. Esa casa de verdad era, para mí, me agarraron, pues lo que estaba ahí, me agarraban a mí por ser alguien, como un alma pura, porque estaba chiquita. Órale, o sea, pasaron cosas feas, obvio, supongo que fue algo difícil, no que a lo mejor, bueno, difícil que haya fallecido una niña chiquita, ¿no? O sea, sí. Eso supongo que fue algo feo, pero entonces como que ya tenían esa sensación de que en esa casa pasaban cosas raras. Sí, de verdad que para nosotros, pues no teníamos de otra porque mi papá tenía otros planes y llegar a vivir a ese pueblo solamente era como ir el medio, como el medio camino. Exacto, ir el medio camino para algo más. Mi mamá, bueno, ya metiéndome más a la cuestión de por parte de mi familia, ellos también tuvieron muchas situaciones en esa casa, sobre todo mi mamá, que era la persona que estaba todo el tiempo ahí. Nosotros pues íbamos a la escuela, regresábamos, tarea y dormir, ¿no? Pero mi mamá diario me contaba que a tal hora, no recuerdo, era de 2 a 4, escuchaba que diario sonaban como si tiraran una canica en la azotea. Diario. Y a mí también me llegó a tocar esa situación. Y solamente era los días que estábamos solos, que no estaba mi papá. Y mi mamá incluso llegaba a pensar que pues a lo mejor algún vecino o... ¿En el techo? O alguien... Ajá. Sí, es como si vivieras en departamentos. Ay, sí. Ya ves que se escuchan desde arriba así. Pero pues era solamente una planta. Y arriba mi papá tenía botellas. Y también, como teníamos un restaurante, mi papá dejaba las botellas arriba. Las de vidrio. Y mi mamá decía que escuchaba que diario rodaban también una botella. O era una botella o como una canica. Y pues sí, le llegó a decir a uno de mis hermanos, al mayor, que se subiera a ver qué era. Y se subía y no había nada. Sí. Tuve a ver quién es. Lo aventaba él. Sí. Sí, pero sí era muy... O sea, esa casa sí vivían situaciones muy, muy fuertes. Todo el tiempo. ¿Y eso fue en Guerrero? Sí, eso fue en Guerrero. Qué raro. Fíjate que yo, cuando era niña, también en la casa de mi mamá, que ha sido su casa de toda la vida, bueno, más bien desde que la compró, desde que se hace cuenta, o sea, ella ya tenía a mi hermana y se mudó a esa casa, o sea, compró esa casa y ya es su casa, ¿no? O sea, entonces, bueno, desde entonces, todo el contexto. Pero la casa era relativamente nueva, o sea, sí había vivido ahí una familia, pero esas viviendas tenían
mi mamá, digamos que las estrenó porque mi abuelito compró su casa y eran nuevas. Enfrente de la casa de mi abuelito vivía una señora que vivió ahí, ¿qué te gusta? No sé, yo me imagino que a lo mucho como unos menos de 10 años, o sea, como unos 8 años, pero me cuentan que era una señora, o sea, a lo mejor pon tú que sí tenía hijos, pero no era como que la gran familia, o sea, era como muy X. Se mudaron y le vendieron la casa a mi mamá. Entonces, te digo, por eso era como relativamente nuevo. Mi mamá se mudó ahí, me tuvo a mí y ya pues todos ahí en la casa. Pero desde que yo soy niña, o sea, niña, yo tengo muy buena memoria, así como tú. Bueno, no sé, yo recuerdo, la verdad, yo creo que sí podría recordar desde que tenía como 1 año. Obviamente no toda la vida, no todos los días, pero sí como cositas que se te quedan, como esto que tú viste de los O vas cuadros. desbloqueando tus recuerdos, ¿no? O puedes ir desbloqueando, o sea, si acaso tengo un recuerdo Ujú. o sea, a esa edad. Pero lo que sí me acuerdo fue que ya más grande, como cuando tenía entre 6 años, más o menos, pues ahí en la calle tenía mis amiguitas y así. Entonces yo pues en la tarde normalmente estaba sola y antes de que llegara mi mamá era como de que, pues me voy con esta amiga. Y me iba con mis amigas, ¿no? A sus casas. Mi hermana es mucho más grande que yo. Ella me lleva más de 12 años. Tiene como 13 años me lleva. Entonces, punto, si yo tenía 6 años, pues ella ya tenía 19, o sea, 20, ya estaba muy grande. Y a esa edad yo tenía una blusita, yo creo que como tipo esta, que es como tipo satín, blanca. Y era así como, muy abiertita, no sé, era mi favorita. Entonces me la ponía así casi diario o todo el tiempo la traía. Pues una vez mi hermana llegó a la casa de noche y las luces, nada más había una luz prendida. Entonces abre con su novio, llega y es como, vale, ¿estás aquí? Pensando que yo podía estar ahí. Entonces fue como, vale, ¿estás aquí? Y no, pues como que no hubo respuesta. Pero ve a los cuartos de arriba y ve mi blusa pasar de un lado al otro. Entonces le hace, ay, ahí andas, no sé qué. Entonces se sube mi hermana como pensando que yo me estaba escondiendo y empieza a buscarme y no había nada, pero ella dice que sí, que se parecía mucho a mi blusa, o sea, que no me vio así como a mí pasar, pero que sí vio pues sí, como que el reflejo de la blusa blanca que siempre traía. Eso pasó, yo estaba chiquita, o sea, chiquita y no me dijeron en su momento. Después de tiempo, yo iba a clases de danza árabe en las tardes saliendo de la escuela. Y te digo que mi abuelito tenía su casa enfrente. Entonces, mis primos vivían ahí junto con mis tíos, ¿no? Mis tíos y mis primos vivían ahí. Pues ellos siempre me llamaban a comer. Así de que, ya vente a comer, ¿no? Y entonces, un día yo estaba en danza, había llegado a danza, y mis primos me van a buscar a la casa. Ellos, te digo, o sea, yo soy la más chiquita de mi familia, entonces yo tenía como 10, 11 años y ellos ya tenían entre 17 y 18. O sea, no eran niños como para que jugaran a hacerse los chistosos, ¿no? O sea, no. Me van a buscar como de que, vale, ya vente a comer, no sé qué. Y escuchan que una voz les dice, ¿qué quieren? Pero con mi voz. Entonces que mi prima dijo, ¿estás dormida, floja? No sé qué. Y otra vez ahí van a subir. Sube mi prima y no hay nadie. Entonces se baja y le dice, no hay nadie, Lalo, no sé qué. Y mi primo, ay, me están queriendo, o sea, porque así, me quieren espantar. Y dice, no, es en serio, yo no voy a entrar, sube tú si quieres saber. Entonces sube mi primo, empieza, o sea, pues desde que entras obviamente a los cuartos ves que están vacíos y se salen así de que súper asustados, y eso me lo contaron años, o sea, años después, como de que no, pues es que vimos a alguien pasar, o sea, como que se parecía a ti. Luego mis primos, es que nos pasó esto y era tu voz, o sea, te escuchamos a ti. Y como que varias historias así de no que alguien se hiciera pasar por mí, o sea, pero pues como de un ente
una niña que quién sabe quién era. Yo nunca la he visto como tal, ni mi mamá, pero sí las personas que pueden ser, o sea, que no vivían ahí con nosotras. Es que, ¿sabes ¿Quién algo? sabe? Eso es como, entre comillas, muy común. Como dices, justo, no es que se hagan pasar por las demás personas, pero tratan de alguna forma como hacerse presentes porque justo me acabas de desbloquear, bueno, algo que yo te quería comentar. Ya más grande, nosotros nos cambiamos de casa. Y en esa casa, recuerda que teníamos un restaurante. Tenía un un patio muy grande, pero muy, muy grande. Entonces, las visitas que teníamos siempre nos decían que veían a una niña vestida de blanco. Yo tenía ya como unos 7 años, 8 años más o menos. Y primero nos menciona eso mi tía, la hermana de mi mamá, nos visita y le pregunta, oye Sara, ¿quién es esa niña? Y le dice, ¿cuál niña? Dice, una niña que anda corriendo atrás pues de los niños. Mi hermano y yo siempre estamos juntos y aparte pues sus amigos y luego los primos y así, ¿no? Siempre era de haber muchos niños en nuestra casa. Y mi mamá le dice, ay, estás loca. Pero mi mamá siempre busca como la lógica porque ella es de espantarse mucho. Ella no le gusta nada, lo que tenga que ver con terror no le gusta. Entonces, pues ya empezaron a ver así como varios comentarios de otras personas de que veían a una niña con nosotros. Una noche estaban mis papás atendiendo y yo siempre me salía con ellos al restaurante, me sentaba y me ponía a ver la tele. Y uno de mis hermanos se mete a la casa, estaba el patio, tenías que dar la vuelta para entrar por la parte trasera de la casa. Y te mencionaba que a mí me gusta mucho encerrarme y tener todas las luces apagadas. Dice mi hermano que pasa por uno de los cuartos, en ese cuarto teníamos cortinas, y dice que me vio sentada. Y me dice, ¿qué haces, loca? ¿Por qué estás con la luz apagada? Préndela, no manches. Dice que se mete a su cuarto, sale y que me dice, prende la luz. Y se va y yo voy entrando a la casa, riéndome. Y me dice, ¿no estabas allá adentro? Y le digo, no. Y se queda serio mi hermano porque no era de espantarme. Sí, de solo decirte se me pone la piel chinita. Y le digo, no, yo estaba acá afuera. Y yo vi que mi hermano se quedó serio. Y ya tiempo después me contó eso. O sea, justo es lo que tú mencionabas, no es de que se hagan pasar por nosotros, pero de alguna forma tratan como de estar o de incluirse en la vida cotidiana. No sé cómo decirlo, o sea, como no sé si no se den cuenta que pues ya no son personas como terrenales, pero de alguna forma tratan a lo mejor tener como, bueno, más siendo niños, yo siento, de tener como algún interacción, contacto. Exacto, justo sí, interacción. Sí. Qué extraño. Sí. No inventes. No, pues sí, quién sabe. O sea, en casa de mi mamá, es que lo que más se me hace raro es, siendo un lugar nuevo, ¿de dónde vienen esas energías? O sea, porque siempre puede haber historias difíciles en un lugar, ¿no? O sea, sí. Nunca sabes. Pero en los que se supone que son nuevos, yo me pregunto como de dónde vienen esas energías. Me imagino que en lugares más antiguos, porque déjenme contarles que Cari, yo conocí a Cari porque ella trabaja en un hospital. Entonces me imagino que, por ejemplo, ahí sí muchas historias. Puede haber mucho más historias. ¿Tienes historias de ahí del hospital que nos puedas contar? Exactamente de esa clínica donde yo estaba. No, porque no era así como que la gente que llegaba siempre eran como nuevas, igual que yo. Ok. Pero me llegaron a contar que en alguna ocasión una de las personas que hacía la limpieza dice que estaba no recuerdo, creo que era Hospital La Raza. Dice que ya le tocaba el turno de la noche. Y dice que estaba que ella estaba haciendo sus actividades normales, ¿no? Ellos son muchos siempre de tener música. Sus audífonos o su bocina. Y dice que empezaba a escuchar como si le tocaran un cristal. Dice que era la pared y arriba tienen como
no sé si has visto en los consultorios que son divisiones y arriba tienen como un un respiradero. vidrio. Ándale, Como un vidrio. Sí. Y dice que escuchaba que le tocaban y que ella, pues al principio dice que no hacía caso, pero que se le hizo raro porque estaba pues prácticamente sola. O sea, en el turno de la noche son casi nada más aparte de las personas hospitalizadas, pero en el área como administrativa, pues es el personal que está ahí, pero solamente no hay como un administrativo como tal, sino personas de limpieza o que hacen sus rondines los guardias o así. Dice que se le hizo muy extraño. Ya, dice que dejó pasar ese día. Al otro día le tocó hacer el aseo en donde hacen las cirugías, donde tienen las camas de metal. Dice que ella estaba agachada, exprimiendo su trapeador, y dice que en cuanto levanta la cara, ve a una, no recuerdo si era una niña o una jovencita, sentada en la plancha. Pero ella dice que ella, o sea, pensó que estaba como alucinando o soñando porque estaba en el turno de la noche. O sea, de alguna forma ella decía, no, es que a lo mejor, pues, que se sentía a lo mejor un poco mal o algo así. Sí, como me estoy mal viajando, ¿no? Exacto. Y ya dice que pues lo único que hizo fue agarrar sus cosas y salirse, que ya ni siquiera pudo terminar porque pues tenía mucho miedo. Y dice que platicando con una doctora, le dijo, ¿qué crees que me acaba de pasar esto y esto y esto? Y ya que le dijo la doctora, ¿qué crees que no nada más es a ti? Siempre nos pasan esas cosas aquí, pero es una mujer, o sea, es una niña. Bueno, ella me contó eso. Pasan como 2 meses, yo dejo de ver a esta chica y llega de cambio un agua, o sea, un auxiliar de oficina. Se llama Luis. Y me estaba contando, bueno, yo le pregunté, oye, ¿a ti te han espantado? Sí. Y tú, ¿quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué me quiso contar? Sí, él me contó así. Sí le pregunté, oye, ¿te han espantado alguna vez aquí? Y me dijo, no, ¿qué crees? Y justo se relaciona la historia de que a él lo espantaron en ese mismo hospital, en el Hospital La Raza. Dice que igual estaba en una oficina, él era auxiliar de no recuerdo si era una nutrióloga o algo así. Y dice que nada más eran él y la doctora, ¿no? Y dice que la doctora ya se había retirado y él se queda a terminar lo que estaba haciendo. Y que escucha cómo le tocan el cristal igual. Ajá. Y dice que, bueno, él también es así súper fan de los de terror. Ajá, de los de terror. Y que pues él también empezó a preguntar y investigar y todo eso. Pero pues también existe como esa parte de miedo, pues ya no se quedaba tampoco. Uh-huh. Pero dice que preguntó y le contaron lo mismo de la persona que estaba ahí, que, o sea, era prácticamente hacía travesura solamente, porque no saben si era una niña o una joven. Pero sí, en hospital y en clínica siempre se viven muchas, muchas cosas. Sí, muchas. Pues, sí. Ay, y otra recomendación, es que me acabo de acordar. ¿Viste la de Turno Nocturno? La película de La Planchada. Es igual, apenas salió, ¿no? Hace como 2 años. Hace como creo. 2 años, sí. Igual creo que fue el año pasado. Esa película también me la eché, o sea, yo la vi en el cine y me la eché creo que la semana pasada. Y no la aguanté, o sea, ya al final se me hace así que... Sí, es que sí está fuerte. Yo la vi 2 días seguidos. Sí. Y esas historias, por ejemplo, de La Planchada, ¿nunca las llegaste como a escuchar o así en una plática de los...? Pues únicamente ese tema lo llegamos a mencionar lo llegué a mencionar con muchas personas, pero era como de que sí existirá o cómo es y así. Y de hecho, mi compañero Luis me llegó a comentar que pues llegó a conocer personas que le decían que sí llegaron a tener como un contacto con una enfermera, pero no exactamente en el hospital donde, creo que es el Hospital Juárez, ¿no? Uh-huh. Sino que sí llegaba a escuchar así como cosas de ese tipo de alguna enfermera o así, pero no era como que, bueno, no recuerdo muy bien si me llegó a contar. Algo como específicamente. Ajá, exacto. Sí. Sí, no, es que no estaba segura en qué hospital fue o si es una
O sí, es como la Llorona, que se aparece en todos los países, sí, en todos los que pueblos, es en de todos. Xochimilco, de Guerrero. De todo, ajá, de todos lados es la de Llorona. todos los ríos. Y no sabes de todos los ríos. Y se supone que luego aquí, o sea, luego hay historias de aquí en la ciudad que la escuchan. Entonces no sabía si la planchada era como una leyenda así genérica de todos los hospitales o nada más de uno. Pero entonces supongo que nada más ha de ser de ese hospital. Ajá, Juárez. se supone que es de ese hospital. Órale. Que ahí nació la historia. Ay, qué cool. Sí. Fíjate, yo fui niñera un tiempo. Y estuve trabajando en una casa. Y a mí lo que me impresionó fue que yo puedo tener como, me han pasado cosas, pero a mí me pasan más cosas en mis sueños, de repente, siempre me pasan la verdad más cosas cuando estoy o a punto de dormirme, en mis sueños o en la noche, pero siempre que me pasa algo como que tiene que ver en ese lapso de dormida, medio despierta o así, o en la madrugada. Pero trabajar ahí sí fue de las cosas que me sacó así mucho más de onda porque era como estar lavando, por ejemplo, una vez estaba lavando los trastes y estaba escuchando un podcast que no era de terror, ¿no? O sea, pero era noche, eran como más de las 10. Estaba lavando los trastes, yo estaba sola con el bebé. El bebé tenía 12 años. ¡Ah! Un bebito. El bebé tenía 2 años y medio. Entonces, estábamos solo él y yo estaba lavando los trastes, acomodando la cocina y en eso suena como si empezaran a abrir los gabinetes de la cocina. O sea, y yo siempre estaba con mi compañera que también era niñera o con la señora de la casa o con la señora que cuidaba la casa. O sea, había mucha gente normalmente. Entonces yo en mi blog, o sea, como en mi onda, empiezo a escuchar que abren las puertas, los gabinetes de la cocina y pensé, ¿qué estará buscando mi compañera, no? ¿Qué estará buscando? Y dije, no, estoy sola. Y volteo. Caíste en cuenta. Ajá, o sea, volteo y pues no, o sea, todo normal, pero era una casa muy grande, o sea, no era como un departamento que dices, pues se mezcló a lo mejor con el del arriba, no, era una casa enorme, así de varios pisos. Y yo así, dije, no manches, pero ya dije, ya me voy a subir, Me subí a dormir en mi cuarto y ya, ¿no? Después de eso fue como le dije a mi compañera lo que me pasó. Yo llevaba ahí como menos de un mes. Y le dije, oye, te quiero contar qué me pasó el otro día, porque yo siempre estoy buscando que la gente me cuente su historia. Entonces le dije como, es que me pasó esto. Me dice, uy, Val, es lo menos que te puede pasar aquí. Y yo, ¿de qué hablas? Te dijo, ay, pequeña. Ay, chiquita, no sabes lo que te espera. Sí, o sea, prácticamente yo, ¿por qué? Y me dice, pues imagínate, una vez estaba sola con el bebé. El bebé era muy inteligente, es muy inteligente. Ahorita ya no sé, pues sí, no, obviamente no seguí como que esa relación con la familia, pero para cuando yo lo conocí, Cari, era un niño que te sabía decir, te sabía expresar a sus 2 años muy bien las cosas, muy bien lo que estaba pasando, lo que estaba sintiendo. Su educación era muy de expresar lo que él estuviera sintiendo con sus emociones, en su cuerpo, que fuera respetuoso. Entonces, él sabía perfecto cómo pedirte las cosas, decirte qué era lo que él necesitaba. O sea, se comunicaba súper bien. Se comunicaba, la verdad, muy bien. No era que te dijera ahí una cosita y tú ni le entendieras lo que te dijera, ¿no? Entonces, mi compañera me dijo, es que una vez el bebé me dijo, él estaba cenando en la mesa y yo estaba aquí en la cocina terminando de arreglar las cosas, ¿no? Y le dijo como, oye, ¿qué hace esa niña? ¿Quién es esa niña en las escaleras? ¿Quién es ella? Y que ella le dijo, nadie, amor, porque pues como que se sacó de onda y supongo que ya le habían pasado cosas, ¿no? O como esos tipos soniditos, como ese tipo hasta de sensaciones. Le dijo, nadie, amor, ¿por qué? Es que está muy triste y me está viendo desde las escaleras. Y mi compañero sí que le dijo, no le hagas caso, tú sigues cenando, no. O sea, tú tranquilo, y creo que le dijo, vente para acá, y como que se lo trajo, pero el niño le expresó eso. O sea, sí, tu compañera yo creo que muerta del miedo, pero
tiene que hacer como imagínate, si nada. pero no puedes hacer Sí, mucho. no. Entonces me contó eso y yo, no manches. Y me dijo, y a la señora que limpia la casa en las escaleras, o sea, el niño dice que ha visto una niña, pero la señora que limpia la casa y que lleva como más tiempo conociendo a la familia, a todos, la empujan en la escalera. O sea, cada vez que va bajando la escalera, siente un empujón. Y yo, así, o sea, dije, me quedé como de, no manches. Pero, o sea, la niña solamente en las escaleras, ¿no? Ajá, tienes razón, ya hasta Sí. se me puso la chinita la piel. Sí, o sea, el niño se supone que la vio en las escaleras, pero a la señora la empujaban en las escaleras. La señora como que nada más decía así de que, como que pedía ese respeto, o sea, como de que yo solo estoy aquí trabajando y como que seguía con su vida, ¿no? Y mi compañera después me contó que en el cuarto en el que ella y yo dormíamos, le trataban de abrir la puerta cuando estaba sola, o sea, cuando la casa estaba sola, que le trataban de abrir la puerta. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar como las historias. Me asusto, o sea, no sé, pues obviamente aquí contigo o cuando le pregunto así random a la gente, pues sí me sacan de disco y que me asusto. Sí, es una emoción que no puedes evitar. Y me gusta. Y sí, te gusta, me gusta como esa pequeña adrenalina. Pero lo que trato de no hacer es no clavarme con la situación. No sugestionarme. No sugestionarme, porque no me gusta sentir miedo en mi vida normal, o sea, ahí sí no. Entonces, por más que me contaron esto, yo dije, o sea, voy a estar trabajando aquí, voy a estar sola muchas veces, voy a estar cuidando al bebé, o sea, y él depende de mí. Entonces, o sea, no voy a sentir miedo. Sí, claro. Y tampoco buscarlo, ¿no? Ajá, ni buscarlo, ni sentirlo, ni nada, o sea, nada. Y una vez, según yo no voy a sentir miedo. Y una vez, regresando de la guardería, la rutina era ponerlo a dormir después de regresar de la guardería y de que comiera. Era ponerlo a dormir su siesta. Entonces lo metíamos a su cuarto, que su cuarto, imagínate, era muy grande, era un depa. Era un depa de ahora prácticamente. Entonces su cuarto era muy grande y tenía cortinas de blackout para que se pudiera dormir. Entonces le cerrábamos esas cortinas. El bebé hace cuenta que acá atrás era como su puerta para su baño y ya era como muy grande para sus juguetes y todo lo que necesitaba, ¿no? Entonces yo lo pongo en su camita ya listo, le cuento su cuento y muy tierno, así todo chiquito, ¿no? Y tenía su estante de juguetes, hace cuenta, aquí enfrente. Entonces le termino de contar su cuento y le digo, ¿con quién te quieres dormir? Y le señalo así como sus peluches. Y me dice, vale, ¿quién está parado ahí? No, me dijo, ¿quién es él? No me dijo, está parado. Me dijo, ¿quién es él? Y volteó a ver a sus peluches y le digo, ¿Pepe? Le digo, ¿te quieres dormir con Pepe? Y dice, no, hay alguien en la puerta. Ay, no. Entonces volteo y aquí estaba la puerta del baño y aquí en donde estoy yo estaba la puerta del cuarto. Entonces volteo y pues se veía ahí como la lucecita entrando y dije, a lo mejor vio a la señora pasar, ¿no? O sea, le dije, es María, es Mari, mi amor, seguramente pasó, va a subir. Dice, no, está parado en la puerta. Entonces yo me quedé así y le agarro así a su Pepe. Le agarro a Pepe y le digo, ten, Pepe. Y ya le dije no es nadie, es amigo, descansa. Al ratito nos vemos, yo voy a estar aquí cualquier cosa que necesites. Ya le doy su peluche, le doy su besito, me salgo. Y hace cuenta que pues la cama estaba como por allá, ¿no? Entonces recorro todo esto y la puerta que estaba aquí, Cari, que era de su baño, se veía como si fuera un túnel. Se veía tan oscuro, tan negro, que parecía un túnel. Las cortinas blackout, pues sí te absorben mucha luz o impiden mucha luz, pero no al nivel de perder la dimensión. De perder la dimensión de las cosas. Entonces, yo cuando vi la puerta así como un túnel, me quedé como de ¿qué chingados? O sea, no me quedé así. Y volteé a ver y le digo, adiós.
Y ya le abrí como que la puerta porque él no se veía asustado, afortunadamente. O sea, nunca fue que Sí, él porque él en su tuviera inocencia no lo terror. veía. Ajá, como No, que él nada más ajá, era curioso a lo que él exacto. veía, pero nunca fue algo terrorífico, nada para él, afortunadamente, y creo que tampoco se lo transmitimos. Entonces fue así que ahorita te veo, mi amor, nada más que vi la puerta y fue como, what the fuck? Y ya Sí. me salí y ya, o sea, dejé de trabajar ahí, no por esa situación, pero dejé de trabajar ahí muy pronto, pero cuando ya como que renuncié, como que di las gracias y todo, le dije a la mamá así como de que, oye, ten cuidado, o sea, digo, no sé, pero el bebé percibe, o sea, se Ujú. da cuenta de todo, Sí. de todo, de todo, y le digo, y pues obviamente no los expresa muy bien a nosotras. Y ya, ella fue así, es que sí, muchas personas me han dicho que mi casa tiene una vibra muy pesada, pero a mí nunca me ha pasado nada y nunca he sentido nada. Y yo, pues sí, o sea, hay personas que no tienen nada de Ajá, que no sensibilidad, ¿no? sienten, sí, o no ven. Ujú. Sí, justo ahorita que mencionabas lo del bebé, es lo que te comentaba hace ratito, que los niños perciben o no es que traigan, sino que son más como susceptibles a todo eso, como lo que te mencionaba de cuando yo era pues igual bebé, eh, en la casa donde vivíamos, no sabíamos por qué tenía tanto, ¿cómo le podría decir? Pues que fuera como el portal que la gente decía, ¿no? En una ocasión, dice mi mamá que ella estaba planchando ropa, pero ella ponía una mesita y ella ponía como los botecitos de crema. Ajá. Le echaba agua y dejaba el botecito ahí y ella la aventaba con su mano, ¿no? Y dice que, haz de cuenta que era como se podría decir como la sala y había una puerta y era el cuarto y un pasillo. Y en el pasillo estaba un cuarto, hasta el fondo estaba un cuarto y al lado el baño entre la sala y el cuarto, ¿no? Y dice mi mamá que me deja sentada en la cama. Yo tenía aproximadamente unos 2 años. Llega una vecina, le toca y mi mamá va, se pone a platicar con ella, pero dice que me estaba viendo desde lejos. Ella me veía justo desde la entrada, se veía la cama del cuarto de donde me tenía a mí sentada. Y dice que yo estaba jugando con mis Barbies y que yo volteaba y la hacía así. Y que le volví a hacer así, o sea, como que yo extrañada de estar viendo algo, ¿no? Y ya dice mi mamá que pues le da cortón a la vecina, se mete y dice que yo le digo, oye mamá, es que tu mesa se hacía así. Y dice mi mamá que voltea a ver la mesa donde estaba planchando y toda el agua estaba salpicada. Ajá, y dice que pues ella pues se sacó mucho de onda. Te digo que ella es mucho de buscarle como la lógica a las cosas, pero pues ella ya empezaba como a darse cuenta que pues yo también percibía cosas o me seguían cosas. No sé por qué a los niños son los que más esas cosas los siguen o los molestan. Eh, yo tenía una compañera en la prepa que me decía que ella veía cosas. Yo le platicaba igual de mi papá y de cosas que me pasaban. Y me dijo, ¿qué crees que yo veo cosas? Igual ella me mencionaba que le daba mucha pena hablar de esos temas porque hay gente que es muy escéptica y que lo ve hasta un poco Sí, ridículo, ¿no? ajá, Ajá. como, ay, ¿cómo te va a pasar Exacto. eso? Entonces, ella se abrió conmigo y me dijo, es que hace muy poco mi mamá, no recuerdo si dijo mi mamá o mi abuela, llegó a la casa y dice que ya era noche y ya se iba a meter a dormir. Y dice que ya estaba a punto de dormirse y que escuchaba como andaba alguien corriendo afuera en la sala, pero como si tuviera chanclitas. Y pues ella se preocupó y dice que se paró, fue a ver y que no vio nada. Y, o sea, ella no es, yo recuerdo que no era miedosa. Al contrario, ella era mucho de como enfrentar las cosas.
Y ya, y dice que al otro día, bueno, que toda la noche empezó a escuchar eso, ¿no? De que se escuchaba que alguien andaba corriendo en su sala. Ay, no, qué miedo, me Ajá, muero. y dice que creo que era su abuela. Dice que ella estaba sentada en su comedor y que su abuela pasa a la cocina y trae a alguien en la espalda, pero no sé si caminando o colgado o no lo sé, eso sí, no recuerdo, pero que era una persona accidentada y que le dijo, oye abuela, es que te vi que traes a alguien. Y que su abuela se quedó, o sea, le explicó, le dijo las características de esta persona y que su abuela se le quedó viendo y le dijo, ¿cómo crees? Dice, ayer pasé por tal calle y había un accidente. Y en ese accidente había dos jóvenes, un señor y la persona que, pues la del otro carro, ¿no? Y dice que su abuela cuando pasó se trajo el alma de una de las personas que se accidentaron y fallecieron. Esa, como yo entendí lo que ella me dijo, es que a veces las almas se pegan solamente porque tú estás, o sea, a ella le pasó que fue pasando. Ajá, o sea, como que, como la película de Sexto Sentido, o sea, de que puede que te pase algo ahorita, o sea, no sé, como algo inesperado en un lugar público y no, y como que te quedas preocupado o angustiado y como que ves a la gente y así de que, pues a la primera que me dé confianza, o sea, como, no como que me le pego, pero sí como que busco esa cercanía, como que ese arropo, no sé cómo decirlo, como, sí, ese acercamiento con alguien con quien sientas tantita confianza como para, pues es que no, Irte. ajá, así como para irte Sí. o a O a lo una, mejor una seguridad, ¿no? De alguien. exacto, ujú, Sí, sí, porque ella me comentó eso y ahorita que estábamos mencionando, por ejemplo, lo de la casa de tu mami, que dices que no tuvo como muchos dueños o muchas personas viviendo antes de tu mamá, como para que tuviera ese tipo de situaciones en su casa, ¿no? Y es que luego yo ahorita por lo que estoy escuchando, quizá a lo mejor alguien lo llevó o luego también, ¿sabes? En Guerrero se da mucho la brujería. Allá los santeros es muy raro que, bueno, en ese entonces era muy raro que una persona fuera, bueno, se conocieran los santeros. ujú, Era más de la brujería. De hecho, había les dicen las sierras, que ujú, son como cerritos. ujú, Las va a sonar así como muy cliché, que son cerritos como personas que se dedican a eso, a las limpias, como los ujú. chamanes o así. Y hay personas a las que tú les caes mal y te hacen un trabajo. O sea, también puede haber por ese lado algo así. Pues sí, fíjate que me suena mucho como, sí, como que me hace mucha coherencia, porque fíjate, mi hermana hace poquito creo que le estaba contando a Mike que mi hermana hace como un mes, ella no le gusta el terror. No es alguien que diga, ay, sí, vamos a ver la peli de terror, o que yo sepa que es fan, al contrario, como que entre que le da igual y entre que no le gusta, o sea, pero yo me he dado cuenta que a ella, sin buscarlo, le tiene mucha cercanía y le han pasado un montón de cosas de terror. Hace como un mes, justo, iba entrando a un restaurante. Iba entrando, se sienta y le dice a la mesera como de que me regalas tu carta. Y la mesera, sí, 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 no. Llega y le da dos. O sea, le da una a ella y deja uno al lado de ella. Se regresa y le dice, ¿me puedes dar esto, esto y esto y esto? Ah, ok, sí. Y le dice la mesera como de que es lo único que van a pedir o... Y ella, le dice, es que venía una persona con usted, ¿no? Y ella no... O sea, fue así porque mi hermana Ujú. punto que pidió su sopa y su guisado, ¿no? Y fue como de, ¿nada más o la otra persona va a querer algo? Y ella, ¿qué otra ¿Qué otra persona? persona? Ajá, dice, es que entraste con alguien. Y mi hermana, no. Y ella, es que yo vi que alguien venía detrás de ti. Y mi hermana se quedó así, que what the fuck.
Y ya fue como de que no vengo con nadie. Y ya la chava se quedó como de que, bueno. Y ya, o sea, se lo dio. Pero pues justo, o sea, por lo que estamos platicando, pues nunca sabes en dónde y con quién. Y varias Sí, personas nos han contado que hay lugares a los que debes de... Y sí he escuchado muchas historias, leyendas, que, por ejemplo, no sé, si vas a un lugar pesado, debes o dejar una ofrenda para que no te se vaya nada contigo, o saliendo debes de decir como todo lo que es de aquí se queda aquí y nada se va conmigo, para no llevarte como que esas energías contigo. ¿Alguna vez te ha pasado como que sientas que te llevaste algo de un lugar a ti? no, pero como te mencionaba, mi papá sí. Mi papá, de hecho, mi papá me decía mucho, ¿tú no sientes por tu forma de ser que tú atraes solita eso? Porque justo yo empezaba, ya cuando llegué aquí a la Ciudad de México, empecé a ver, una ocasión vi que de la cocina alguien se asomaba, pero yo lo vi de reojo, pero fue, o sea, me impactó tanto que en ese momento me puse a llorar, hasta sentí como, tuve un sentimiento de querer llorar, pero así muy fuerte. Y mi papá me decía, es que yo cuando veo que tú estás de malas o cuando te sientes muy triste es cuando empiezas a pasar ese tipo de cosas. Otra ocasión, igual yo estaba arreglándome para la prepa, me senté en el comedor y vi que, haz de cuenta que era un hombre muy alto, con una capa negra, pasó desde la puerta de la casa hasta los cuartos de nosotros. Y yo en ese momento lo único que se me ocurrió fue hablarle a mi papá. Y me decía, tú tranquila, no pasa nada. Y, o sea, mi papá trataba siempre de tranquilizarme, ¿no? Mi papá era de que igual iba a la iglesia, traía agua bendita y empezaba a bendecir la casa y todo eso. Pero yo siento que era como por mi papá. Mi papá era el que, como el receptor. Te voy a contar una historia que, bueno, es de mi papá. Nosotros cuando recién llegamos a Guerrero, él tenía la costumbre de levantarse todos los días a las 5 o 6 de la mañana para barrer. ¿Has visto que en los pueblos tienen esa costumbre? De que sí, Ajá, sí, se sí. levantan tempranísimo y a barrer, ¿no? Y a barrer. Y mi papá pues se tenía esa Esa costumbre costumbre también. también. Y dice que él se levanta y él empieza a sentir como una presencia. Dice que trata de no hacer caso, se pone a hacer sus cosas, se pone a barrer y que le hacen y dice que lo ve de reojo y era un hombre que estaba parado atrás de él y que le dice, ya cabrón, déjame en paz. O sea, él tratando de no hacerle caso para que no se quedara pues en la casa, ¿no? Porque dicen que dentro de más caso les haces, como que les abres la puerta de tu casa. Y dice que le decía, ya déjame en paz. Dice mi papá que se meta al baño, quiere salir del baño y se para en la puerta de este hombre y que lo ve como si estuviera fumando, que le hacía así. Y que le decía, ya déjame en paz. Y que le empezaba a decir otra vez groserías, ¿no? Dice mi mamá que se levanta y le dice, ¿ahora con quién peleas? Dice, no, es que hay un cabrón aquí en la casa que nada más me está molestando. Y ya, mi mamá le dice, oye, mi papá tenía que ir a surtirlo del restaurante y se tenía que ir a otro pueblo. Y mi mamá le dice, no, no te vayas, por favor, pues no vaya a ser que sea, pues que te vaya a pasar algo malo o así, ¿no? Como una advertencia, lo vio mi mamá. Mi papá se tiene que ir. Dice mi mamá que como a las 10 de la mañana ella sale a la tienda y ve que su tía estaba llorando en un teléfono público. Se acerca y le dice, tía, ¿qué tiene? Y le dice, ay, Sarita, ¿qué crees que pasó? Le cuenta su tía que su yerno estaba desaparecido, pero a él lo habían mandado por cuestiones de trabajo a otro lugar y que él todo ese fin de semana se empezó a sentir mal. Pidió permiso para salirse temprano
irse a su casa un día antes y no lo encontraban, no llegó a su casa, no, o sea, no sabían nada de él. Y lo estuvieron buscando por 2 días o 3 días más o menos. Y resultó que las personas que los estaban hospedando, bueno, en el hotel, se dieron cuenta que una habitación no estaba desocupada. Se meten y encontraron al señor fallecido. No recuerdo si fue por un derrame o un paro cardíaco. Estaba, ya tenía días de fallecido. Y mi papá pues hace o sea, conecta de que puede ser que haya sido él. Te mencionaba que mi papá soñaba con las personas o no sé, alguien le advertía algo y lo que mi papá soñaba o lo que mi papá veía se hacía realidad. ¿Cómo que llegó a ver o a soñar? Pues otro día igual se levanta temprano y dice que, bueno, nosotros tenemos familia en Guerrero y yo tenía una tía o prima, no sé qué era de mí, que estaba muy grave, muy, muy grave aquí en el hospital La Raza. De Guerrero la trajeron hasta acá. Y dice que la ve salir con 2 niñitos agarrada de la mano. Pero mi papá asume que eran angelitos. Que la ve salir la ve salir desde nuestra casa. En contraesquina de nuestra casa había una iglesia. Y que ve que iban caminando hacia la iglesia y se meten. Pero dice que él dijo, o sea, dice que hasta literal se talló los ojos y dijo, estoy soñando. O sea, él nunca había visto nada, algo así. O sea, mi papá cuando empieza a tener pues empieza a ver estas situaciones, fue cuando llegamos a Guerrero. O sea, mi papá todo se le agudizó estando en ese pueblo. Porque o sea, literal era un pueblo, no había ni pavimento. Mi papá se preocupó porque la vio y le dice, oye Sara, ¿qué crees que vi a tu sobrina? Le dice, ¿cómo que la viste? Y le dijo, sí, yo creo que ya falleció. Y le dijo, mamá, ay, no digas eso, que no sé qué, pues ya sabes, ¿no? Y llega a las 12 del día y llega la hermana de la muchacha llorando y le dice, tía, es que ya falleció mi hermana. Y no, pues ya mi mamá se fue y todo eso, y ya fue como, empezó a creerle más a mi papá sobre esas situaciones. Pero mi mamá, de por sí, o sea, mi mamá siempre era de escucharlo y nunca dudar de él, ¿no? Porque ella siempre también, desde que empezó a estar con él, también empezó a vivir varias situaciones con él y aunque ella no le platicara, él se lo platicaba a ella y ella decía, es que yo también lo vi. Pero yo siento que mi papá era como la persona receptora de todo lo que vivíamos o veíamos. Mi papá tenía un don que a lo mejor no lo quiso desarrollar porque pues tampoco era como algo que le gustara. Muchas personas se acercaban a él para ofrecerle el apoyo de que pudiera desarrollarlo y poder hacer cosas buenas con ese don. Como más, pero él Exacto. no quiso. Mi papá nunca quiso, ¿no? No. Y menos teniéndonos a nosotros, porque somos 4 hijos. Órale. Y casi todos no de la misma edad. Pero ahí van. Pero, ajá. Y pues él al ver que yo también pues tenía estas situaciones, no, él nunca le pareció. Sí, qué bueno. Por eso siempre me decía, es que no te debes de poner así porque tú puedes atraer eso poniéndote así, o sea, enojándote. Con tu miedo. Exacto, con tu miedo. O sea, todos los sentimientos malos, él los interpreta de esa forma que tú los atraes. Pero sí, en otra ocasión, igual hace ratito que mencionábamos lo de La Llorona, no sabemos si fue algo de La Llorona o algo así. Yo creo que casi acabamos de llegar ahí al pueblo. Y dice mi mamá que ellos estaban metiendo el negocio, ¿no? Los trastes sucios y todo eso. Y mi hermano estaba haciendo tarea en el comedor. Y dice mi mamá que en cuanto se meta a la casa, empieza a escuchar. Y que mi hermano le dijo, oye, ma, tu hija está llorando. Y que le dijo, esa no es Karime. Ella se escucha como una mujer grande. Karime no llora así. Y dice que cuando se mete al cuarto, porque mi mamá le dio mucho miedo,
porque dice que literal se escuchaba dentro de la casa. Ay, no, qué susto. Dice que se mete al cuarto, me agarra la mano y se vuelve a escuchar. Pero más fuerte. Y que se pone a rezar mi mamá y que mi papá se mete corriendo de donde de la calle y le dice, Sara, métete, vamos a cerrar todo. Y dice que empezaron a cerrar las ventanas, las puertas y todo eso y dijo, vámonos a dormir. Y ya, mi mamá, pues, como te digo, le quiere buscar siempre la lógica. Al otro día vamos a la escuela y bueno, es que allá se acostumbra de que a los hijos les llevas de comer a la hora del recreo. Ay, ¿en serio? Ajá, Qué lindo. a la hora del recreo todas las mamás tienen que ir con su topper y a darle de comer a sus hijos, ¿no? Y dice que había unas niñas, unas sobrinas de mi mamá, que le dicen, ay tía, dice, en la noche andaba la Llorona, ¿no la escuchó? Y dice mi mamá que se le puso la piel chinita, porque pues ella dijo, pues a lo mejor alguien se siente mal o algo así, ¿no? Ajá. Y que las niñas le mencionaran eso fue así como de, no manches. No, pues sí, bueno, pero también qué bueno que no era solo a ustedes, ¿sabes? Ajá, o sea, exacto. que era como andaba atormentando a toda la colonia. Sí, No inventes. o sea, ya sí se da mucho de que la Llorona, los chaneques, los duendes, la brujería. Mi mamá, yo siento que ella la estaba pasando muy, muy mal cuando estábamos viviendo ahí. Tuvo problemas de salud. La intentaron, bueno, la estuvieron canalizando a varios doctores, hospitales y todo eso y no encontraban qué tenía. Pero nosotros relacionamos de que le estaban haciendo brujería. Ella dice que un día le dolía la cabeza mucho. Ella padecía mucho, mucho de su cabeza, pero demasiado. Y dice que sintió como si le saliera algo de la nariz y que se toca y ve como un gusanito chiquito. Y pues dijo, ¿qué? Ajá, dijo, ay, ¿cómo puede ser esto, no? Se sacó mucho de onda y días después dice que ve a uno de sus sobrinos afuera de nuestra casa, bueno, del negocio, sacándose la bolsa del pantalón y sacudiéndose, que se sacudía y se sacudía. Y le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y que el niño la vuelta a ver y se echa a correr. Y alguien le dijo que ahí practicaban algo de que te echaban tierra de panteón. O sea, es como desearte la muerte. Sí, no, es algo pésimo la Ajá, tierra de panteón. Exacto. Y ya mi mamá, pues, nosotros éramos, a pesar de todo lo que vivíamos, tratábamos de ser un poco escépticos, ¿no? Porque, ay, como pues, de que igual, no y menos exacto. en algo tan turbio como ya. Ujú. Bueno, es que siento que hay dos cosas, y yo para mí, hay dos cosas tenebrosas, pero así terroríficas. Una, las historias de terror me pueden asustar, o sea, y me gusta, ¿no? Como que esa adrenalina y esas historias y encontrarle, no la lógica, pero sí como el contexto, como ahorita, o sea, me encantó que me dijeras como de que, pues es que las escaleras de lo de eso, Sí. pues como que tiene conexión, pero eso, esa parte me gusta, pero la brujería y las intenciones de la gente se me hacen lo peor que puedes Perturbador. vivir y lo más perturbador, porque las intenciones de la gente te pueden llegar hasta, o sea, Sí. pasar a la siguiente vida. Entonces, Sí, nunca justo sabes. eso. Mi mamá te mencionaba que a ella le hicieron tomografías, la llevaron a hospitales en Acapulco, o sea, le hicieron muchos estudios y le decían, señora, usted está bien, no tiene nada. Pasa el tiempo y dice mi mamá que, haz de cuenta que era nuestra casa, era una casa muy pequeña, esa en la que vivimos. Esa casa ya nos habíamos mudado de la casa donde mi papá veía, donde decían que era como el portal. Era una casa al lado. Nos mudamos a esa casa y mi mamá empieza a padecer esa situación, ¿no? Dice mi mamá que días después de que se hizo sus estudios, se seguía sintiendo mal y así, ve a una mujer afuera del negocio de cabello muy, muy largo. Allá las mujeres de cabello largo, muy negros, se les caracteriza porque viven en un lugar que son lo que te mencionaba hace rato, como la sierra. Y mi mamá luego se dio cuenta de dónde venía, ¿no? Le dijo, oiga, ¿a quién busca? Dice que esta mujer era un poquito alta, de tez morena pero clara, cabello muy largo y negro,
y que le dice la señora, a ti no te estoy buscando. Y que mi mamá le dijo, pues se sacó de onda, le dijo, ¿a quién busca? Dile a la persona que me pidió que le hiciera el trabajo, que todo eso que me pidió se lo voy a regresar a ella. Dice, porque yo la vine a buscar a ella para que me pagara. Y mi mamá pues se quedó así como de, sí, yo le digo. Y ya resultó que todo eso lo que le estaban haciendo a mi mamá fue por parte de una prima de ella. Ay, no es cierto. Era su propia familia. Cuando nos venimos a vivir acá, a la Ciudad de México, mi mamá hace cuenta que todos sus síntomas se desaparecen. Ajá, o sea, ya estaba bien, Ya, como... ajá. No inventes, El estar ahí Karen. la estaba poniendo muy mal. Y es que, pues, esta persona le tenía, pues, a lo mejor, no sé, envidia, no Pues lo es que la sé. envidia es muy también. Sí. Y es que mi mamá la querían mucho su familia de Guerrero y cuando llegó a vivir ahí, pues la atención era ella, 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 ella. Y pues yo siento que esta persona empezó a sentirse pues desplazada y empezó a hacer eso. Y pues la persona, la señora que se le acercó a mi mamá y le dijo eso, pues luego supimos de quién se refería. Ay, no, qué feo, qué horror. Sí. Fíjate que ahorita que dijiste de los gusanos, bueno, nada más para cerrar, o sea, como que este tema de la brujería se me hace, te digo, o sea, como que se me hace de las peores cosas y a las que menos hay que ponerles atención. O sea, sí como que cuando estás viviendo algo así, porque dices como que ahí sí no alimentaban más, como que ese miedo o esa curiosidad, porque pues alimentarlo es lo peor que puedes pasar para, como desde mi entendimiento, ¿no? Y a mí las intenciones de la gente se me hacen como lo que decíamos, las historias realmente perturbadoras, las más feas son las de los vivos, o sea, y de las intenciones que puede tener, de la envidia, del querer hacerte daño, de todo eso esas se me hacen las Sí. verdaderas historias de terror. Pero fíjate que ahorita que dijiste de los gusanitos, una vez a mí me pasó que entré al metro en la línea B. Ay, sí, es que está muy atascada. Es la que Sí. va de Ciudad Azteca acá a Buenavista. Entonces, me subí en esa línea y pues nada, y era en la mañana, entonces ya sabes que a veces vas face to face con la gente, o no sé si te ha tocado, pero bueno, Sí. de repente toca face to face así con la gente y ir así. Pues hace cuenta que yo me meto y ya, ¿no? O sea, como que logro meterme, estoy ahí en el metro y así. Y en eso, pues todo normal, 1, 2 estaciones. En eso empiezo a percibir un aroma feo, o sea, como, pues sí, como muy, muy fuerte de una persona. Entonces volteo y veo y percibo que es la chava que literal tenía enfrente de mí. Pero yo no la había olido al principio, o sea, bueno, sí, ¿no? Entonces me quedé como de que, órale, dije, bueno, ni modo. Entonces ya nada más como que me dice sí. Y el aroma se intensificó, o sea, de ser, cuando yo me metí, las primeras 2, te juro, no olí nada. Ya para las demás como que ya identifiqué y fue como de que, bueno, no pasó nada, pues X, ¿no? Pero ya, o sea, ya avanzando todavía más, se estaba intensificando mucho más. Y entonces la volteé a ver y hace cuenta que ella tenía su cabello cortito, le llegaba como por acá. Y era diciembre, entonces todos íbamos como muy arropados y ella llevaba un gorrito. Entonces nada más le salía su cabello como por acá y me le quedo viendo y tenía gusanos blancos desde aquí del cuero cabelludo hasta acá. No inventes. Pero así varios, o sea, muchos. Uh-huh. Y yo recuerdo que ella no iba en su teléfono con audífonos, o sea, ella nada más iba así como ida, Uh-huh. como en automático. Ajá, como en automático. Entonces yo le veo los gusanos y fue así que no sé cómo, pues, o sea, de la atascada que estaba el metro, no sé cómo me empecé a meter y me fui por otro lado. Porque eran gusanitos chiquititos, blancos. Es que esos gusanos principalmente se presentan como en las cosas que se están pudriendo, ¿no? Ajá.
Sí. Ajá, o sea, son como gusanos de ya Sí. algo en descomposición total. Exacto, descomposición. Pero ella tenía desde su cuero cabelludo hasta, te digo, su cabello le llegaba como por aquí. Antes de llegar a las puntas, yo le vi varios, o sea, no uno, dos, varios. Y pues nada, No como que me saqué inventes. mucho de onda. Pues Me sí. fui y ya como que me moví, pero me quedé como pensando mucho en esa chava y pues no la puedo olvidar de cómo, No, ni cómo olvidarla. cómo podrías traer gusanos en la cabeza. Sí, quién sabe en qué situación habrá estado. Sí, no sé. Pero ahorita que mencionas eso en descomposición, cuando nosotros nos regresamos de Guerrero, aquí en la Ciudad de México empezamos a pasar una situación muy, muy difícil, familiar. Fallece un primo. El día que me avisan, bueno, estaba desaparecido. El día que me avisan, yo me regreso a mi casa, me quedo sola y me quedo dormida en la cama. Y al lado de la cama había una ventana. Y, o sea, tú sabes que cuando estás dormido, supuestamente todos tus sentidos se apagan prácticamente. Yo despierto por un aroma como a animal muerto, como algo descompuesto, pero así de muchos días. Me despierto, me siento en la cama y entra un aire muy fuerte, pero muy, muy fuerte y se abre la ventana y se azota. Y era un aroma horrible, pero de verdad horrible. Nunca voy a olvidar ese aroma tan putrefacto. Y bueno, o sea, en eso ese día yo no quise tomarle mucha importancia. Nos llevan a la casa de mi tía, nos dejan ahí a los sobrinos. Bueno, nada más me quedo yo y mi prima, ¿no? Los demás se van. Y mi prima me dice, estábamos sentados en la sala y me dice, ay, no hagas caso, no hagas caso. Y yo le digo, ¿ahora tú qué loca? Me dice, no, es que la puerta se está azotando desde la mañana, pero tú no le hagas caso. Y le digo, ok. Yo no sabía que estaba mi primo. Baja mi primo y nos dice, ya me voy, niñas. Ahí las dejo con el fantasma, nos dice así. Y le dice, ay, cállate, no digas eso. Y le dice, se empieza a reír y se va mi primo, ¿no? Y me dice mi primo, oye, acompáñame a mi cuarto. Ellos acaban de construir otro piso arriba. Y ya, nos subimos y mi prima estaba sentada en su cama, pero haz de cuenta que era un pasillo muy, muy largo. Y del otro lado del pasillo, o sea, en el lado contrario de su cuarto estaba el cuarto de su papá. Y yo la siento, le digo, ¿te voy a hacer tus trenzas? Y me dice, sí. Y la siento y está sentada ella, ¿no? Viendo así. Y me dice, ay, no, prima, no. Y se empieza a tapar la cara. Y le digo, ¿qué? Pero, o sea, me espantaba más el hecho de que ella gritara, ¿no? Y le digo, ¿qué tienes? Es que se está cerrando la puerta otra vez. Y volteo a ver la puerta y se está abriendo. Y se azota. Y se vuelve a abrir y se vuelve a azotar. Y así, y de repente que le empieza a hacer así la puerta. Y me dice, no, vamos a bajarnos, por favor. Y pues yo me tuve que hacer la valiente porque mi prima tenía como 9 años. Y le digo, no pasa nada, ha de ser un aire. Pero después me acordé que en el cuarto de su papá ni había ventana. Ajá, no había ni ventana. Y pues ella tampoco la captó, ¿no? Y nos bajamos a su sala y la puerta se seguía escuchando y escuchando y así. Todo el día estuvo así hasta que pasó el velorio de nuestro primo. Se dejó de escuchar y pues ya le platicamos a mi papá, pero igual ahí nos llegaron a pasar muchas cosas a pesar de que solamente íbamos de visita. Porque esa casa de mi tía era una iglesia, era una capillita. ¿Cómo crees? Ajá. Cari, yo creo que vamos a tener, Sí. yo creo que vas a tener que regresar, vas a tener que, y yo es un hecho que, porque estoy segura que todavía te hacen falta Tengo más muchísimas historias. historias. Toda mi familia y yo hemos vivido muchísimas situaciones. Desde Guerrero, llegando aquí, todavía después de que falleció mi papá. O sea, muchas situaciones hemos vivido. Con él en su casa, no, toda su familia, una sola noche, a todos se nos subió el muerto. Esa noche habíamos ido a la casa de sus abuelos de mi novio. Regresamos, bueno, en su casa
Es ¿de cuántos pisos es? Como de 7 pisos. Y son como 6 personas, ¿no? Tus hermanas, tus papás, son 6 personas. Ese día llegamos, nos subimos a dormir porque ya era muy noche. Pero todo, o sea, todo empieza, te lo voy a contar primero desde mi perspectiva y ya después de cómo supe cómo ellos lo vivieron cada quien. A mí jamás, pero jamás fue la primera y última vez que se me subió el muerto. Yo estaba dormida y siento que a mi novio se le sube, pero él empieza como a moverse, pero quedito, o sea, nada más así. Y escuchaba que balbuceaba. Y yo en cuanto sentí eso me desperté y le digo, Fer. Y ya le vi los ojos y los tenía entreabiertos. Y le hace, ay, no manches, dices que se me estaba subiendo el muerto. Le digo, ya escuché después que su hermana empieza a gritar, pero le gritaba a su papá. Le decía, papá. Y Fer se intentaba volver a dormir y se le volvía a subir y se le volvía a subir y así, como 3 veces lo intentó. Y le digo, oye, Fer, es que tu hermana está gritándole a tu papá, pero... O sea, su papá le decía, ven tú. Y ella le decía, no, ven tú. Y así estaban. Y le digo, ¿por qué no vas a verla? Y ya se para Fer, la va a ver, la lleva con su papá. Él regresa conmigo y nos quedamos dormidos. Y él, como, te lo juro, como unas 6 veces empezó otra vez de que se le empezaba a subir. O sea, no lo dejaban dormir. No, o sea, de verdad, toda la noche bueno, a él, sobre todo, se le estuvo subiendo. Llegan como las 5 o 6 de la mañana y yo me intento dormir. Me duermo, pero tuve un sueño, o sea, tan loco. Yo soy casi de no recordar mis sueños. Casi nunca los recuerdo, al menos que me pasa algo muy fuerte. Recuerdo que estaba dormida, despierto, y me veo parada en mis pies. A ti. A mí. Y luego yo, esa persona que estaba ahí parada, volteo y me veo en la puerta del cuarto. Y había un hombre como de traje, muy, muy alto, de tez blanca, ojeroso. Y yo atrás de ese hombre otra vez, por tercera vez. Y ya, entonces empiezo a sentir, o sea, ya mi cuerpo empieza a sentir algo muy pesado, ¿no? Y empiezo a escuchar así. Y veía muchas lucecitas. Y yo pues intentaba despertarme y pues no podía. Tenía la parálisis. Ya intento despertar. Despierto según yo, pero estaba como en un cuarto blanco y solamente un mueble en medio del cuarto. Y como yo preocupada buscando algo, buscando, mi papá acaba de fallecer. Lo siento, Cari. Recuerdo que estaba agachada, abro el cajón y escucho la voz de mi papá y me dice, todo va a estar bien, no te preocupes, todo va a estar bien. Y así solamente me decía eso, todo va a estar bien, no te preocupes. Pero así como unas 6 veces me lo repetía, pero era una voz como si gritaras aquí adentro en este cuarto, que retumbaba todo. Y yo le decía, papá, o sea, yo quería hablar con él. Y él solamente me decía eso y me decía eso y me decía eso. Y yo lo único que le pude decir, yo estoy bien, la familia está bien. Y ya me despierto. Y ya Fer me dice, ay, es que tengo algo aquí. Y ya me enseña. Y fue de que yo lo estaba rasguñando cuando estaba teniendo el sueño. Me despierto, pero con muchas ganas de llorar porque acaba de soñar con la voz de mi papá. Bajo y veo a su mamá de mi novio y la abrazo. Y me dice, tuvimos una noche muy pesada. Y le digo, sí. Ah, pero para esto, cuando nosotros despertamos en la noche, ya me acordé, despierto porque siento que alguien estaba ahí con nosotros. Me despierto y era pues mi suegro. Estaba parado y me dice, hija, no te preocupes, ¿cómo dijo? Me dijo algo así como de que van a pasar unas cosas, pero vamos a estar bien, ¿no? Y se va. Y yo lo despierto a Fer y le digo, oye, Fer, es que tu papá vino. Y me dijo, ay, no, de seguro ya va a pasar algo. Y se duerme y fue cuando se le empieza a subir al muerto a
a Fer. En fin, me despierto, pasa todo lo que yo soñé, abrazo a su mamá y me dice, es que Fer, también se llama Fernando mi suegro, ¿no? Uh-huh. Me dice es que Fer en la noche se despertó, se le subió el muerto y me dijo, despiértate, abre la Biblia, porque va a venir, va a pasar algo. Dice, va a entrar el gato y va a luchar. Y que le dice, ¿cómo? Pero su mamá, pues, o sea, imagínate, era en la madrugada. Sí, así de que te dicen la indicación bien rápido. Y dice, sí, y escucha que el gato, uno de los gatos, porque tenían dos, sube corriendo, rasguña la puerta del cuarto, le abre la puerta y empieza como a pelear abajo de la cama con alguien. Y le dice, ¿pero qué está pasando? Y le dice, tú, abre la Biblia y empieza a rezar. Entonces se despierta una de sus hermanas de Uh-huh. Fer y empieza a gritarle a su papá justamente. Y dice ella que cuando estaba dormida se le empieza a subir el muerto. Y escucha que había alguien afuera en el pasillo de los cuartos caminando y riéndose, que pasaba de un lado a otro y se reía, y que era un hombre. Y entonces pues es el mismo hombre con el que yo soñé. Pero sí, o sea, toda esa noche la pasamos súper, súper mal. Muy, muy mal. De que a mí fue la primera y última vez que se me subió el muerto, que tuve parálisis. Desde ahí no he vuelto a tener nada de eso. Mi hermano me dijo, oye, ¿estás bien? Y le digo, ¿por qué? Por mensaje. Y me dice, es que soñé con un hombre. Y le digo, ¿cómo con un hombre? Y me dice, sí, pero yo todavía no le contaba a él. Yo me esperé a que él me pues contara. todavía estabas ahí con su familia, Exacto. supongo, o sea, todo normal. Y me dice, es que haz de cuenta que él trabaja en una tienda, pero la tienda es pequeña, pero es larga. Uh-huh. Y dice que para apagar la luz tiene que pasar por el mostrador y apagarla y ya salirse, ¿no? Y dice que él estaba soñando que apagaba, no recuerdo si apagaba la luz y ya se iba a ir o tenía que apagar la luz. Pero dice que había un hombre adentro de la tienda con él. Y pues ya, o sea, coincidió de que fue la misma noche que nosotros estuvimos pasando eso. Pero yo siento que con mi hermano, él es el segundo de los 4 hermanos, con él tengo así como una conexión. Hemos llegado a soñar hasta lo mismo, casi, casi. Y cuando él sueña algo, o sueña con mi papá o yo o así, somos de, oye, ¿tú no soñaste esto? O, oye, ¿tú no te sientes preocupado por esto? O así. Órale. Ajá. Sí, hemos tenido muchos sueños que se conectan entre mi hermano y yo. Wow, Cari, pues muchas gracias por venir, por la confianza de contarnos todo lo que te ha pasado. Y de verdad, yo de una vez estás avisada. Nos vamos poniendo de acuerdo para la segunda parte, porque estoy segura que tienes mucho más historias. Anótenlas para que no se les Al contrario, muchas gracias a ti por esta invitación. De verdad, yo cuando me mandaste mensaje dije, ¡ay, sí! Te lo juro, yo estoy loca por todos estos temas y sí, de verdad, sí tengo muchas historias todavía por qué contarte. Vale, está bien, pues entonces nos vemos en la parte 2, amigos. Adiós, tenebrosos.